Voy a suplicar que busquen en su Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Vamos a leer el verso del versículo 15 al 18. La palabra dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Hay un himno que dice: trabajad, trabajad. Somos siervos de Dios. Seguiremos la senda que el Maestro trazó. Renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Quiero hablar un poquito, y vamos a ser breve en el día de hoy, de la iglesia. El propósito de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia es de Dios. La iglesia fue Dios quien la inventó, si podemos decirlo. Hubieron dos sociedades que Dios organizó, aparte de todas las sociedades que hay y todos los planes que hay en el mundo. Dios organizó dos sociedades. La primera fue el hogar. El matrimonio es de Dios. Hay muchas formas de matrimonio hoy en el mundo, pero el hogar es de Dios porque Él fue quien lo fundó. Él fue quien lo organizó. Fue el plan de Dios. Y el segundo es la iglesia. Es la otra sociedad que existe en el mundo de Dios. Hay muchas sociedades en el mundo, hay muchos grupos que aparentemente son para bien de la humanidad, para ayudar en una cosa y en otra. Pero de todas las sociedades que hay, de todos los grupos que hay uno que se dedica exclusivamente al plan de Dios. ¿Y cuál es? Usted va a aquel, va al otro y buscando ayuda, y de todo hablan y se reúnen con mucho propósito. En el Antiguo Testamento se le llamaba congregación al pueblo o el pueblo, los que se reunían con un propósito cualquiera. Hoy en día no se le llama congregación porque a cualquier grupo, o no se le llama iglesia porque no tienen el propósito con el cual Dios le ha llamado. De lo contrario, se llamaran iglesia o se llamaran congregación en otros lugares. Pero solamente existe uno al que se le llama congregación o iglesia. Aquel que se reúne con el propósito de adorar y escuchar la palabra de Dios. Aquel que se reúne con el propósito de servir a Dios. Se le llama iglesia. Bueno, encontramos en San Marcos que Dios mismo, Jesucristo mismo, organizó la iglesia diciéndole a los discípulos
que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura. Como digo, se hacen muchas cosas a veces en algunas llamadas congregaciones y hay muchas ocupaciones, pero de todas ellas hay una principal, que es la de predicar el Evangelio a toda criatura. Congregación o pueblo de Dios, de todos los grupos que hay en el mundo, ¿cuál es el que se llama congregación o pueblo de Dios? ¿Dónde está? La iglesia. Quiero decirle que la iglesia es la representación en el mundo del reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Y se dice que la iglesia de Jesucristo está dividida en dos grupos. Uno es la iglesia invisible y otro es la iglesia visible. ¿Cuál es la iglesia invisible, hermano? ¿Cuál es? La que no se ve, ¿verdad? Invisible. La iglesia del pasado. La iglesia que ya pasó. Los hermanos que ya se fueron. Pero esa iglesia tiene otra parte, la iglesia visible. Esta es la iglesia de Jesucristo. Ahora, hermano, ¿en qué difiere la iglesia del pasado y la iglesia del presente? ¿Se ha puesto usted a pensar qué tan diferentes somos nosotros a la iglesia del pasado? Sin embargo, somos la misma iglesia. Por eso es que la iglesia del pasado está esperando el día del levantamiento, el día de la resurrección. Y por eso es que Jesucristo dice que nosotros los vamos a ser levantados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor. Una sola iglesia. Somos la iglesia del Señor. Yo quiero leer el párrafo de nuestra disciplina, lo que dice acerca de la iglesia, representante del reino de Dios. Somos el reino de Dios en la tierra, hermano. Dice, la iglesia es representante del reino de Dios. Somos el reino de Dios en la tierra, hermano. Dice, la iglesia es una confraternidad de los redimidos y de los que ofrecen redención, predicando la palabra de Dios y administrando los sacramentos de acuerdo a las instrucciones de Cristo. Nuestra Iglesia Metodista Libre se propone ser representativa de lo que la iglesia de Cristo debe ser en la tierra. Por tanto, requiere una entrega específica con respecto a la fe y a la vida de sus miembros. En su requisito busca honrar a Cristo y obedecer la palabra escrita de Dios. Tenemos, al pertenecer al reino de Dios, al reino de Cristo, un régimen diferente al régimen del mundo, diferente a lo que los hombres enseñan. ¿Cuál es ese régimen? ¿Por qué es que tenemos tantos problemas para poder convivir con el régimen del mundo y el régimen de Cristo? Como iglesia, de Lucas, en la oración del Señor, somos representantes del reino de Dios. Somos el reino de Dios en la tierra, hermano. Dice, la iglesia es una
confraternidad de los redimidos y de los que ofrecen redención, predicando la palabra de Dios y administrando los sacramentos de acuerdo a las instrucciones de Cristo. Nuestra Iglesia Metodista Libre se propone ser representativa de lo que la Iglesia de Cristo debe ser en la tierra. Por tanto, requiere una entrega específica con respecto a la fe y a la vida de sus miembros. En su requisito busca honrar a Cristo y obedecer la palabra escrita de Dios. Tenemos, al pertenecer al reino de Dios, al reino de Cristo, un régimen diferente al régimen del mundo, diferente a lo que los hombres enseñan. ¿Cuál es ese régimen? ¿Por qué que tenemos tantos problemas para poder convivir con el régimen del mundo y el régimen de Cristo como iglesia? La iglesia tiene un problema con el mundo que no acepta muchas cosas, que no acepta muchas leyes, cosas que se llaman legales. Y nosotros sabemos que son legales, pero no son correctas. Y muchos creen que todo lo que se llama legal es correcto. Y nosotros creemos que no, porque pertenecemos a otro régimen, a otra ley. Nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Al reino de Cristo. Ahí pertenecemos nosotros. ¿Qué es lo que dice en San Lucas, capítulo 11? Acerca de la oración del Señor. El Señor nos enseñó a orar a nosotros acerca de su reino. El versículo 2. Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y yo decía, venga tu iglesia. La iglesia es el reino. Estamos viviendo bajo el reino de Cristo. ¿Es así? ¿Estamos viviendo bajo el reino de Cristo? Entonces la iglesia está en el reino de Cristo. Entonces dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Estamos viviendo bajo la voluntad de Dios? Y si observamos el mundo, los únicos que están procurando vivir bajo la voluntad de Dios y bajo el reino de Cristo es la iglesia. No hay otro grupo. Es la iglesia. Hay algunos que se llaman iglesia o congregación, como quieran llamarle, pero están viviendo bajo el reino de Cristo, están viviendo conforme a la oración del Señor, la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. El Padre nuestro nos enseña eso porque estamos sometidos al Señor en su llamado. En una ocasión el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 15, llamó a la iglesia a la atención. Y quiero decirle que en este día yo no estoy llamando a la atención ni quiero exhortarle. Lo único que quiero es tratar de concientizar a algunos de lo
de los que menos tiempo tienen escuchando la palabra y de recordar a algunos de los que más tiempo tenemos si algunas cosas se nos han olvidado. En el capítulo 1 de 1 Corintios, verso 10, Pablo pregunta, ¿está dividido Cristo? La iglesia de Cristo, la iglesia que pertenece al reino de Dios, ¿está dividida? Parece ser en muchas ocasiones, aunque aquí no, entre nosotros no hay división. Nosotros tenemos, como se nos enseña la Biblia, un mismo propósito en Cristo Jesús. Dice Pablo, os ruego, hermano, les ruego. Pablo no dice le demando, sino les ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo una misma cosa. Que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Recuerda cuando la manifestación del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, en los Hechos capítulo 2, estaban en una misma mente, en un mismo propósito, un mismo sentir, y Dios se manifestó en medio de su pueblo a través del Espíritu Santo. El Señor quiere poder estar en medio de su pueblo todo el tiempo. Y Él dice que seamos de un mismo sentir, que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en el mismo parecer, como estamos aquí hoy, con un propósito. ¿Con qué propósito venimos a la iglesia hoy? Con el propósito de alabar a Dios, con el propósito de adorar a Dios, con el propósito de escuchar palabra de Dios. Y dice la palabra, porque he sido informado, un fallito en la iglesia de Corinto, que Pablo llegó a conocer. Y en la escuela dominical estuvimos hablando de entre algunas cosas, hablamos de el pecado que es por ignorancia. Hay muchos hermanos que tienen ese pecado de la ignorancia. Yo no veo nada malo en eso, esa es la expresión. O yo no sabía. Esas son la defensa, pecado de ignorancia. No son de culparse, pero requieren un llamado de Dios y requieren un arrepentimiento. Y dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermano mío, por los de Cleos, otro grupo, que hay entre ustedes contienda. Muchos se habían ido de la iglesia porque habían contiendas en la iglesia. ¿Qué contiendas, hermanos? Y entonces me voy para otra parte porque aquí hay demasiado contienda. Porque aquí no se entienden. Porque en otra parte son mejores, etc. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, y aquí viene la contienda, uno decía, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. Ahora dice él, ¿acaso está dividido Cristo? ¿De quién es Pablo? ¿De quién es Pedro? ¿De quién es Apolo? Si todos predicamos a Jesucristo, nadie es de nadie sino de Cristo. A Cristo pertenecemos. Y puede ser que haya un hermano predicador que sea simple y que predique la palabra sencilla, y otro que sea elocuente, como Apolo, que predique con palabras quizás desconocidas,
pero todos predican a Cristo. Todos predican a Cristo. Y uno se para aquí con saco y corbata, otro se para con camisa, pero está predicando a Cristo. Entonces algunos dicen, yo prefiero a fulano, me voy con aquel, o yo prefiero al otro, pero está dividido Cristo, dice Pablo. ¿Ah? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en nombre de Pablo? Cristo sobre todas las cosas. Como se predique, como se enseñe Cristo. En una ocasión, los discípulos del Señor sintieron celo porque había un grupo que andaba predicando en nombre de Cristo, pero no andaba en el grupo con ellos. No se juntaba con ellos. Y le dijeron a Jesucristo, esos no son de nosotros, vamos a reprenderlos. Pero estaban predicando a Cristo. Y Jesucristo le dijo, el que no es conmigo es contra mí. Déjenlo tranquilo, que ellos están predicando también la palabra. De modo que, hermano, como quiera que sea, Cristo no está dividido. Donde quiera que esté, donde quiera que haya un grupo predicando la palabra de Dios, en el nombre de Cristo. Si no predica a Cristo es falso, pero Jesucristo donde quiera que está. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17. ¿Quién sabe ese versículo de memoria? Si alguno está en Cristo, en Cristo. Ahora bien, nueva criatura es. La iglesia de Cristo es el reino de Dios. Estamos viviendo como nueva criatura en Cristo Jesús. Estamos viviendo en conflicto con el mundo. Y no se sienta usted, no se alegre de que el mundo le aplauda a usted y se lo encuentre bueno. Algo está malo. Cuando el mundo le aplaude y dice que usted es bueno, algo está malo. Usted no se está oponiendo al mundo. Usted no le está diciendo eso está malo. Usted no le está diciendo no es así que dice la palabra. Usted se le está sonriendo. A los chistes del mundo usted le sonríe. Entonces usted está bien con el mundo. Pero nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Nosotros vivimos en este mundo, dice Cristo en el capítulo 17 de San Juan, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y dice San Juan en una de sus cartas, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso es para los cristianos. Yo estoy un poquito en contra o no entiendo por qué a veces la iglesia le predica al mundo, a la Casa Blanca o a los gobernantes, acerca de cosas que ellos hacen que no son de Dios, que no son de acuerdo a la palabra, porque ellos no son convertidos, porque ellos no pertenecen a la iglesia, porque ellos no pertenecen al reino de Dios. Entonces, ¿cómo pedirle que sean así como nosotros? Y ese es el mensaje que se oye, pidiéndole a ellos que cambien y que hagan esto y que hagan lo otro, si no se han convertido. No pertenecen al reino. Primero, que busquen a Jesucristo. Entonces se le pide, como a nosotros el Señor nos pide lo que debemos ser. Pertenecemos al reino. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El apóstol Pablo refiere en mucha parte a la iglesia
Le voy a señalar un versículo en 1 Corintios, capítulo 1, verso 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, la iglesia de Dios, los santificados en Cristo Jesús, llamado a ¿qué? A ser santo con todo lo que está en cualquier lugar que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los santos, a todos los que son la iglesia de Cristo, son llamados ¿a qué? A ser santos. Esa debe ser la iglesia. Es la iglesia ideal. Es la iglesia que Cristo viene a buscar. Son aquellos que se van a levantar aquel día a juntarse con la iglesia invisible que va a ser levantada. Algunos preguntan, ¿dónde están los santos? Y dicen, en el cielo. ¿Están los santos en el cielo? Sí, hay una parte que no está aquí. Pero ¿dónde están los santos? Dice Pablo, la iglesia de Jesucristo, los santos, los llamados a ser santos, los santificados. En el mismo capítulo quiero leer algunos otros versículos, o mejor dicho, vamos a pasar a Colosenses capítulo 1. Y vamos a concluir ya mismo. Como le dije, vamos a ser bien breve en esto. Colosenses capítulo 1, verso 18 y versículo 24. Dice aquí, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién dirige? ¿Quién es el legislador de la iglesia? ¿Bajo qué régimen estamos nosotros viviendo? ¿Quiénes mandan en el cuerpo, los pies o la cabeza? A veces parece que los pies son los que mandan. ¿Dónde tú vas? Donde los pies me lleven. ¿Quién dirige el cuerpo, hermano? Ojalá que nosotros estemos bien pendientes. ¿Quién dirige el cuerpo? ¿Bajo qué régimen estamos nosotros viviendo? ¿Bajo el régimen del presidente de los Estados Unidos? ¿Bajo el régimen de Cristo? Por eso fue que los discípulos dijeron a las autoridades, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos obedecer ante a los hombres y a Dios. No podemos obedecer ante a los hombres que a Dios. A veces hay un temor que nos lleva a obedecer a los hombres y le llamamos a eso prudencia. Usted no puede regar tratado en ese lugar. Bueno, hay que ser prudente. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Ah? ¿Qué dice el Señor? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia. El verso 24 dice, ahora
me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia. Estamos confiados. Y dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermano, nuestro futuro no es de compararse con las aflicciones de esta vida, con los contratiempos que tengamos en esta vida. El Señor tiene cosas grandes para nosotros. Y lo más grande es que es eterno, que es para siempre. Y esta vida es efímera. Esta vida, dice el Señor, si en lo más robusto son 80, ya yo estoy llegando ahí. Ya yo estoy llegando. Y algunos de ustedes me van alcanzando. En lo más robusto. Pero, hermano, hay una eternidad de gozo, una promesa grande en el Señor para su iglesia, para los que pertenecen a su reino, para los que están bajo su ley, bajo su régimen, para los que obedecen su palabra. Vamos a estar de pie, hermano. Bendito Dios y Padre de misericordia. A ti te honramos en esta hora, Señor. A ti damos gracias, Señor. Tú eres el soberano. Padre, a ti queremos seguir. En ti queremos vivir. Tu palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Señor, que nosotros podamos reconocer dónde estamos, qué somos y que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas, oh Padre Santo, a reconocer dónde estamos, qué somos, Señor. Somos tu iglesia, Padre. Somos diferentes en el mundo porque tú nos has puesto. Tú has dicho, están en el mundo, pero no son del mundo. Por tanto, Padre, no nos confabulamos con el mundo.